Imagina que descubres que todo lo que te han contado sobre Jesús es una mentira, que Él tenía un plan secreto para escapar de este mundo cruel y regresar al verdadero reino de Dios, el mundo del Espíritu, que Él le confió ese plan a algunos de sus discípulos más cercanos, como Judas, Santiago y María Magdalena, que Él les enseñó el camino para liberar sus almas de la prisión de la materia y el falso Dios que la gobierna, que Él les dejó unos escritos que guardaban ese conocimiento sagrado y oculto. ¿Te gustaría conocer esos secretos? El secreto del libro de Santiago. Entre esos textos se encuentra el libro secreto de Santiago, escrito por este discípulo de Jesús, en el que se puede leer el siguiente texto: Ya que me has pedido que os enviara un libro secreto revelado a mí y a Pedro por el Señor, no podía llegar a engañarte y defraudarte. Intenta ir con cuidado para no revelar este libro a mucha gente, pues el Salvador ni siquiera quiso revelarlo a nosotros, sus 12 discípulos. Este texto nos muestra que Jesús tenía un mensaje secreto que solo compartió con unos pocos elegidos y que les pidió que lo guardaran con celo. ¿Qué contenía ese mensaje? ¿Qué les reveló Jesús a Santiago y a Pedro? Según los evangelios gnósticos, Jesús les reveló que el Dios al que rezaban los judíos y los cristianos no era el verdadero Dios, sino un Dios falso, un Dios malvado, un Dios ignorante, un Dios que había creado este mundo material como una trampa para las almas humanas, que son partículas de la luz del mundo espiritual, un Dios que les impedía escapar de la rueda de las reencarnaciones, que les hacía sufrir y morir una y otra vez, un Dios que les engañaba con sus leyes, sus ritos, sus profetas y sus religiones. Jesús les reveló que Él había venido de ese mundo espiritual, el verdadero reino de Dios, para mostrarles el camino de la salvación, que Él había asumido un cuerpo humano, pero que no era el hijo de ese Dios falso, sino el hijo del Dios verdadero, el Dios desconocido, el Dios del amor y de la sabiduría, que Él había venido a enseñarles el conocimiento gnóstico, el conocimiento que les permitiría despertar de su sueño, reconocer su origen divino y liberarse de la esclavitud de la materia. El secreto de Judas. Jesús hizo una revelación que puede cambiar el rumbo de las cosas para siempre. En el mismo libro de Santiago, Jesús reveló que Él había elegido a Judas para que lo traicionara y lo entregara a la crucifixión, porque esa era la forma de cumplir su misión, que Él había dejado al descubierto la inferioridad y crueldad de ese Dios falso que lo había desafiado y humillado, que Él había vencido a la muerte y había resucitado, no en un cuerpo físico, sino en un cuerpo espiritual, que Él había regresado al reino divino, el mundo perfecto del Espíritu, y que les había prometido que volvería por ellos. Les reveló que Él les había dejado unos escritos que guardaban ese conocimiento secreto y que solo ellos podían entenderlos, que esos escritos eran peligrosos para el mundo porque podían provocar la ira del Dios falso y de sus seguidores, que esos escritos debían ser protegidos y preservados, y solo transmitidos a aquellos que estuvieran preparados para recibirlos. Espero que te esté gustando este video, en el que te estoy contando la increíble historia de los evangelios gnósticos y el secreto de Jesús y María Magdalena. Si te parece interesante y quieres saber más, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal. Seguimos. El secreto más sorprendente, María de Magdalena. Por otra parte, tenemos el Evangelio de María Magdalena, que es uno de los escritos más sorprendentes y enigmáticos que se han encontrado entre los evangelios gnósticos. Se trata de un texto que nos revela el papel fundamental que tuvo esta discípula de Jesús en su vida y en su obra, y que nos muestra una relación muy especial entre ellos que va más allá de lo que nos cuentan los evangelios canónicos. Según este evangelio, María Magdalena era la más amada por Jesús, la más sabia, la más fiel. Era la única que podía comprender la verdadera naturaleza de Jesús, su origen divino y su misión secreta. Era la única que podía dialogar con Él de igual a igual, sin temor ni duda. Era la única que podía recibir de Él las enseñanzas más profundas y misteriosas,
que le habían revelado su verdadera identidad y su destino. María Magdalena era la portadora de la gnosis, el conocimiento que salva, el conocimiento que libera. Ella había aprendido de Jesús que el Dios al que adoraban los judíos y los cristianos no era el verdadero Dios, sino un Dios falso, un Dios malvado, un Dios ignorante, un Dios que había creado este mundo material como una trampa para las almas humanas, que son partículas de la luz del mundo espiritual. Un Dios que les impedía escapar de la rueda de las reencarnaciones, que les hacía sufrir y morir una y otra vez. Un Dios que les engañaba con sus leyes, sus ritos, sus profetas y sus religiones. María Magdalena había descubierto que ella también era una chispa divina, una hija del Dios verdadero, el Dios desconocido, el Dios del amor y de la sabiduría. Ella había descubierto que ella tenía un propósito en este mundo, que era ayudar a Jesús a cumplir el suyo. Ella había descubierto que ella tenía un destino en el otro mundo, que era volver con Jesús al reino divino, el mundo perfecto del Espíritu. Ella había sido testigo de todo lo que Jesús había hecho y dicho, de todo lo que había sufrido y gozado. Ella había estado a su lado en los momentos más difíciles y más gloriosos. Había sido testigo de su crucifixión y de su resurrección, de su aparición y de su ascensión. Había sido la primera en verlo vivo después de la muerte, la primera en escuchar su voz después del silencio, la primera en tocar su cuerpo después de la tumba. María Magdalena había sido la encargada de transmitir su mensaje a los demás discípulos que no habían entendido ni aceptado su verdadero significado. Ella había sido la maestra de los maestros, la apóstol de los apóstoles, la líder de los líderes. Ella había sido la que había mantenido viva la llama de la gnosis, la que había difundido la buena nueva de la libertad, la que había enfrentado la persecución y la calumnia de los enemigos de la verdad. El Evangelio de María Magdalena nos muestra una imagen de Jesús y de su relación con ella que nos desafía a pensar de forma diferente, a cuestionar lo que nos han enseñado, a buscar nuestra propia verdad. Una imagen que nos invita a conocer a Jesús y a María Magdalena de una forma nueva y sorprendente que nos puede cambiar la vida. Jesús, el mayor secreto de la historia. Los evangelios gnósticos nos presentan una imagen de Jesús muy diferente a la que nos han enseñado las iglesias tradicionales. Un Jesús que no vino a salvarnos del pecado o de la culpa, que no existen, sino de la situación material que nos encarcela. Un Jesús que no vino a fundar una religión, sino a revelarnos una verdad que está en nuestro interior, que es donde realmente debemos buscar. Un Jesús que no vino a imponernos una autoridad, sino a invitarnos a una libertad. Los evangelios gnósticos nos muestran que Jesús era un maestro de la gnosis, el conocimiento que salva, el conocimiento que libera, un conocimiento que nos permite despertar de nuestro sueño, reconocer nuestro origen divino y liberarnos de la esclavitud de la materia y del falso Dios que la gobierna, que nos permite acceder al reino divino, el mundo perfecto del Espíritu, donde reina el Dios verdadero, el Dios desconocido, el Dios del amor y de la sabiduría. Los evangelios gnósticos nos enseñan que Jesús no vino solo, sino que vino acompañado de unos discípulos que lo siguieron y lo comprendieron, que lo amaron y lo ayudaron, que lo sufrieron y lo gozaron. Unos discípulos que recibieron de él el mensaje secreto, el mensaje que solo ellos podían entender y transmitir, que fueron perseguidos y calumniados por el mundo, pero que no se rindieron ni se vendieron. Unos discípulos que fueron fieles a Jesús y a su verdad. ¿Es posible que algún día conozcamos el contenido de ese mensaje secreto que Jesús le confió a sus discípulos más cercanos? No lo sabemos. Tal vez esos escritos sigan ocultos en algún lugar, esperando ser descubiertos. Tal vez estos escritos hayan sido destruidos por el tiempo o por la persecución. Tal vez esos escritos solo puedan ser leídos por aquellos que tengan los ojos para ver y los oídos para oír. Lo que sí sabemos es que esos escritos nos plantean unas preguntas que nos desafían a pensar por nosotros mismos, a cuestionar lo que nos han dicho, a buscar nuestra propia verdad.
Unas preguntas que nos invitan a conocer a Jesús de una forma nueva y sorprendente, que nos puede cambiar la vida. ¿Te atreves a conocer ese secreto? Hemos llegado al final de este video, en el que te he contado la increíble historia de los evangelios gnósticos y el secreto de Jesús y María Magdalena. Espero que te haya gustado y que te haya hecho pensar de forma diferente sobre Jesús y su mensaje. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido este artículo? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué te gustaría saber más? Déjame un comentario y cuéntame lo que piensas. Y si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, donde encontrarás más contenidos sobre temas fascinantes y misteriosos. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Un abrazo.